Sí, muy bien. Regresamos esta semana ahora a platicar de uno de los discos más famosos en la historia de rock and roll. Estamos hablando del Sargento Pimienta, o también conocido como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de los Beatles de 1967. Estoy con Fernando Zavala. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto de saludarte y de platicar de este disco que nos gusta tanto. Pues vamos a entrar duro al tema. Este disco fue grabado entre el 24 de noviembre, empiezan antes del 66 y lo terminan de editar, de grabar el 21 de abril del 67, y después lo editan con ingenieros más que nada. Sale a la venta el 26 de mayo. Y más comentar que habían dejado ya decidieron no hacer las giras. Harrison, de todos, el que tenía más deseos de dejar las giras de Harrison, comentaron a Brian Epstein y pues, imagínate una banda, Fernando, una banda que ya no hace giras, que ya no presentaciones en vivo, ¿cómo le van a hacer? Bueno, ellos estaban muy contentos de poderse tomar un respiro y trabajar a gusto en la parte creativa. Y el manager pues estaba tronándose los dedos porque ahora qué es lo que iba a hacer. Tenía propuestas de promotores para llevarlos a nuevos espectáculos, nuevas esferas de espectáculos, pero los ya no querían más. Entonces, probablemente Brian estaba pensando, está bien, vamos a darles un año sabático y al rato se animan y las condiciones cambian. Pero ya no alcanzó a ver eso porque fallece en agosto del 67 y ya no pudo trabajar en nuevos planes o planes de regresar a las giras. Si bien había planes para películas, para otro tipo de cosas, lo que era lo suyo, que era la promotoría de los conciertos, pues estaba en suspenso y ya no se reactivó eso. No, y aparte, bueno, es que venían de 66, en la que fue una gira muy tensionante, había mucho estrés. John Lennon se le citó mal, diciendo que era más famoso que Jesucristo, que los Beatles eran más famosos que los Jesucristo, y eso provocó un gran movimiento de gente en Estados Unidos, en el centro y sur de Estados Unidos, básicamente conservadores, una idea muy conservadora, muy cristiana también, y eso provocó que hubiera más que nada tensión. Y aparte también la gira que hicieron en Filipinas, lo cual no ayudó para nada al ambiente o las ganas que tenían de hacer giras afuera de Estados Unidos e Inglaterra, en la cual prácticamente los secuestraron. Literalmente los alejaron, los metieron en un barquito, había gente con armas, hasta que llegó Brian Epstein, soltó una cajita, un maletín con dinero, y ahora sí regresaron. Sí, pues es que las condiciones no eran para unas mega estrellas como los Beatles. Ellos estaban padeciendo las condiciones que había en ese momento eran para otro nivel de espectáculos. Ellos no tenían una estructura, una organización de logística para hacer sus giras, como dicen ahora, cualquiera lo tiene. Y la seguridad, el sonido, todo eso estaba en pañales, o sea, Ha empezado todo. Tuvieron que padecer eso para que otras bandas pudieran gozar de las mieles de la tecnología, de la logística y de muchos aspectos que en esa época estaban empezando a concebirse apenas. Y fíjate, terminan su gira del verano del año 66. Están de vacaciones, se separan. Ya, cada quien a lo suyo, a descansar. Ringo, por su parte, pues va por su segundo hijo en estas fechas, nace ya en el año 67, pero pues tenía una familia pequeñita, ¿no? Tenía poco tiempo de casado, tenía a su hijo Zach, pues un niño de brazos. John tenía a Julian, pues un poco más crecido, como de 3 años. George estaba recién casado
y muy, muy curioso de la filosofía hindú, de la música, de la cultura de la India. Y, y Paul, pues también pues, estaba joven, soltero, pues curioso del movimiento que estaba gestando en los Londres de los swinging 60s, ¿no? De esos 60 tan alocados que estaban ocurriendo ahí. Y él estaba en el mero centro, en el epicentro de la cultura. Entonces, pues se relaciona con gente que le hace aprender, que lo hace sumergirse en otras esferas artísticas y pues llega con muchas ideas para la siguiente producción. John se va a hacer la película sí, antibélica, ¿no? Que hace con Richard Lester, el director de Help y Hard Night. Y se ve como un proyecto en solitario y se anticipa ahí la desintegración de los Beatles, ¿no? Por la participación de John en esta película sin sus compañeros. Y como no se sabe nada de ellos, por sus respectivas cuentas, cada quien estaba en un plano de lo más discreto, entonces se rumoraba fuertemente la desintegración del grupo. Es hasta noviembre que llegan a grabar el tema que compone John en España, que es Strawberry Fields Forever. Y ya habíamos oído, si recuerdas, en algún footage que hay que lo vemos en la película esta de Ron Howard, ¿no? De Eight Days a Week, donde están en un camerino y John está tocando unas notas en una especie de teclado que suenan muy parecidas a las notas iniciales de Strawberry Fields Forever. Sí, ya tenían muchas de las canciones, como ejemplo, Sí. 64, son canciones que ya tenían detrás. Y entonces llegan con este tema. John la traía en modo acústico, grabó un demo acústico muy bonito en España, con él cantando con su guitarra española, guitarra de caja, el tema, Strawberry Fields Forever. Entonces llegan un 24 de noviembre de 1966 a los estudios EMI y para sorpresa de la prensa que se encontraba por ahí, pues llegan todos distintos, llegan irreconocibles. Llega John con aquel bigote así hasta abajo, sus lentes de aro. El pelo corto, por la película. Sí, George Harrison llega con el cabello más largo, con bigote, igualmente. Paul también llega con un bigote crecido, Ringo, y pues ya llegan distintos, ¿no? Llegaron distintos de la última vez que los había visto la prensa. Y ya llegan con ropa de colores, que se puso muy de moda. Ya mero, fíjate que donde llegan a Abbey Road en esa ocasión, llegan todavía un poco más convencionales, pero es durante la sesión, ya en 67, finales del 66 y principios del 67, que los efectos en la moda, la psicodelia en la moda, en el vestir se manifiesta pues de una forma muy extravagante, ¿no? Los colores chillantes, la ropa colorida, el uso de mascadas, de sacos encima de unos ropones tipo hindú, muchas cosas que se estaban usando ahí, pues sorprendía. Y también el diseño de rayas o lunares en la ropa formal, junto con la variedad de colores, eso llama mucho la atención. Sí. Ya no era nada más el pelo largo. Ellos estaban en lo más alto de la vanguardia en el vestir. Se vestían, pues, con el último grito de la moda. Entonces, entran al estudio y aquí ya entran unos Beatles y salen otros. O sea, en noviembre entran unos y en junio que sale el disco es otra cosa. Es un grupo muy distinto. Todos cambiaron. La experiencia psicodélica es más que manifiesta en esta etapa y la composición, la naturaleza de los temas,
la estructura de la música es muy distinta a todo, bueno, bastante distinta a lo que habían sido los álbumes anteriores. Y si bien hay elementos que si los podemos aislar, los hará recordar la etapa anterior inmediata, que es la de Robert Soul y Revolver, pues los Beatles del 62 quedan bien atrás. O sea, en la portada se ve cómo están estos Beatles ¿cómo le llaman? Con figura de cera, con esas caras. Están unos nuevos Beatles grandes, crecidos, con esta ropa militar colorida, ¿no? Como diciendo, esto fue lo que fuimos, esto es lo que somos. Y sí, como que son parte ya de esa imagen, es ya una caricatura, es ya un símbolo que ya ellos ya no representan. No, y definitivamente ni lo representan, ni lo van a volver a representar. O sea, eso es la infancia, eso es la adolescencia, y ahora es una madurez juvenil, ¿verdad? Porque eran muy jóvenes, no pasaban de 26 años, 27 años, 26 años sobre todo. John y Ringo, 26. Pero son muy distintos a los que entraron en febrero del 63. Sí. Son otros. O sea, ese George del que hablábamos en el primer disco, un poco cohibido ante el micrófono, ahora está dirigiendo a una orquesta de músicos hindús. Sí, para su track de Within You, Without You. Sí, ellos maduraron increíblemente. Entonces, estas sesiones, como preámbulo al tema ya del álbum, tienen características bien interesantes. Uno, es el uso de instrumentos jamás usados antes. Tenemos el melotron, que son las notas que se escuchan al inicio de Storyful Forever, que es un teclado, una especie de órgano sintetizador muy primitivo, que utilizaba unos registros grabados en cinta y que pues no tenía para nada la programación de un sintetizador. O sea, era un equipo analógico que imitaba sonidos de algunos instrumentos. Tenemos esto, tenemos el clavicordio o harpsichord, el clavicordio, también utilizado en el álbum, a lo largo del álbum. Mucha instrumentación hindú, las tamburas, la cítara, diferentes instrumentos de la orquestación hindú. Regresa el cuerno francés también. Bueno, tenemos una pequeña orquesta de cámara con violines, violas, violonchelo, contrabajo. Ahora hay orquesta completa, orquesta de 40 elementos también para el intermedio y final de A Day in the Life. Y hay uso de todo tipo de recursos instrumentales habidos y por haber en el estudio. O sea, utilizan congas, guitarras acústicas, armónicas, pequeñas, medianas, grandes, los loops de los que habíamos hablado en el álbum anterior. Ya no se utiliza tanto lo que es la cinta al revés. Sí, y le bajan a ese uso, que usaban bastante en Revolver. Esa cinta al revés como que la dejaron en el pasado, en Revolver, y ahora lo que se utiliza más es un recurso que consiste en grabar a diferentes velocidades. Entonces grababan sobre todo la voz a una velocidad más baja para que a la hora de empatarlo con el resto de la pista se acelerara, o más bien se elevara la tonalidad. O sea, y tuvieron diferentes sonidos. Más agudos, como un ajuste en el pitch, pero de una forma sumamente arcaica, que es bajando la velocidad. Entonces, tienes eso, y en esta ocasión los requerimientos de los Beatles son cada vez más extravagantes. Entonces, requieren de una interpretación de parte del equipo técnico, del productor y arreglista, cómo interpretar todas esas ondas, ideas, imágenes que tienen en la cabeza, en la aplicación tecnológica que había en el momento,
y pues, en partituras y todo. Y es que también hay que platicar tantito que pues, Lennon tenía ya una idea de su canción, la letra, el nombre, el título inclusive, pero los sonidos estaban en su cabeza y le era difícil describírselos a los ingenieros y al productor. A diferencia de McCartney, que él ya tenía una idea más clara de cómo traducir eso musicalmente para que ellos le ayudaran más fácilmente a producir la canción. Y si era Sí, porque había una gran diferencia porque también Paul McCartney tenía mucha confianza que agarró un revólver. sí, y ahora se vuelven ellos más productores, se vuelven más la parte creativa detrás en la producción. No solamente llegar y decir, mira, haz mi tema, bla, 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 sino ya tienen ellos una idea de que, sabes que esto yo lo quiero con orquesta, esto yo lo quiero con pianos. Es más, no quiero un piano, quiero 3 pianos. Quiero que tenga un sonido oriental. O sea, ya venían con una idea, pero a la hora de traducirlo, como bien mencionas, yo no era el que decía, yo quiero que esta canción, quiero oler el acerrín en el piso de Mr. Kind. O sea, del tema circense, del tema que habla de un ambiente circense. Yo quiero leer el acerrín. Entonces, significa para los técnicos es que este señor quiere un ambiente circense. Sí. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues hay que traer cierto tipo de órganos. Vamos a traer la feria al estudio. Entonces, ya era un trabajo que tenían que hacer ellos. Pero, como las ideas eran muy complejas, sumamente complejas, y la tecnología les permitía en ese momento grabar solamente 4 pistas. Todavía, sí. Sí, Todavía, 4 ya existía el 8 track, pero EMI todavía no lo daba de alta. Lo habían comprado, pero todavía estaba ahí guardado. Estaban revisando. Correcto. Ellos estaban grabando en los estudios EMI de Londres, que databan, pues esos estudios vienen de los años 20. Sí. Más o menos, de los años 30 del siglo pasado. Entonces, no tenían grandes modificaciones, son estudios que no tienen muchas modificaciones y en esta época ellos todavía desarrollaban toda su tecnología in-house dentro del mismo estudio. O sea, eran los técnicos los que tenían pues una sección de ingeniería donde desarrollaban las máquinas de una forma pues prácticamente casera, o sea, bueno, de un laboratorio muy rústico que tenían en los estudios SEMI. Entonces, no era como decir, pues habla por teléfono y pídete la consola más nueva que haya, porque no había. Entonces decían, pues necesitamos duplicar la capacidad existente. ¿Cuánto es? 4 canales. Bueno, la forma era, pues, copiar o reducir lo que tenían grabado en 4 originales, vaciarlo en 2, al menos en 2, y luego empezar a rellenar los otros 2 con nuevas grabaciones. Y ya tenemos 4 nuevas pistas. Bueno, vamos a reducirlo de vuelta a 2 y luego vamos a seguir utilizando el 3 y el 4. Por tanto, había que multiplicar la capacidad de las grabadoras, y el problema al que se estaban enfrentando era los ajustes de velocidad que estaban requiriéndose para las exigencias de los Beatles. A veces, bájale a esto, la voz la vamos a grabar en un canal a 46 ciclos y la música está grabada a 50. Entonces, el problema seguramente lo tuvieron los que hicieron el remasterizado del 2017, porque tuvieron que ir a los masters originales y darse cuenta que es una especie de rompecabezas hecho a diferentes velocidades y que tienes que correrlos con el aparato correcto, en la velocidad correcta, y probablemente ajustar las velocidades en la computadora para el producto que hicieron en 2017. Entonces, ese fue un reto, y yo creo que en su momento no lo vieron. Pues, ¿quién iba a pensar que iban a tener que descomponer todas las grabaciones para un producto como el que tenemos ahora? Pero, básicamente,
lo que tenían en los estudios EMI en 1967 era algo mucho más grande que esto, pero que hacía básicamente esto. O sea, tenían cuatro, Wow. cuatro pistas: guitarra, bajo, batería y una voz. Entonces, todo esto lo mandaban, lo echaban para afuera a dos. Un estéreo que trajera la señal de todos los cuatro en estos dos. Y te quedaban dos libres para poner un piano o más pianos o grabar la orquesta. Entonces, grababas otras dos cosas y ya tenías la primera generación de cuatro y ahora tenías dos nuevos. Sí. Todo esto lo pasabas a otros dos nuevos y te quedaba la mezcolanza de 6. Y así ibas aumentando la capacidad Pero deja, de una cinta. sí, 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 pero deja tú, o sea, tú me enseñas esto y esto ya es, está chiquito. Sí, esto es muy chiquito. Te lo llevas a donde quieras, pero ellos tenían una consolota del tamaño de una Sí, computadora muy vieja. sí. Era toda la pared. Pero el técnico en esa época tenía que lidiar con cuatro nada más. Hoy en día, pues con un Pro Tools, pues tienes infinito número de pistas. Y por lo menos yo creo que debe haber estudios de 72 canales en analógico. Usan la misma cinta de 2 pulgadas o quizás usan más grande. Pero básicamente los Beatles tuvieron que trabajar con un sistema muy similar a esto. Así es. Entonces el reto fue pues armar un álbum con todos los requerimientos que tenían solamente con 4 de estos. Con 4 tracks. Muy difícil. Eso es la genialidad. La genialidad está en la música, está en las letras, está en la ingeniería, en los arreglos, en la portada, en el concepto en general. Es genial. Sí, por todos lados es un gran, es realzar bastante la vara en cuestión de tanto como tú dices, en todos sus elementos. Sí. Y quieras o no, todo lo que siguió, toda la música, tanto pop como contemporánea, le debe bastante a este disco, a este álbum. Sí. Y el problema, fíjate, de Story Feels Forever, que ni siquiera es parte del álbum. Esto Es el sencillo. es single. Es que John grabó una versión lenta que empieza con Living is easy with eyes closed, que es la parte lenta. Sí. Luego, la parte rápida graba otra canción, otra versión, que es Let me take you down, y aparte es bien rápida. Hey. Y un día llega y le dice a George Martin, ¿sabes qué? No me decido por ninguna de las dos. Haz una con las dos. Y le dice, ¿cómo quieres que lo haga si están en diferente tono? No sé, tú hazlo, tú puedes. Entonces, ese era el tipo de problemas a los que se enfrentaba George Martin. Y George Martin voltea a ver a su ingeniero, Emerick, y así como que, ay. Y se quedan viendo así, ¿y ahora cómo? Por eso, este álbum, entre noviembre de 24 y por ahí de abril del 67, y son 14, 16 canciones. El ya se tomaron más de como medio año para grabarlo y un presupuesto enorme. Nadie tenía duda de que lo que iba a salir iba a ser genial. El problema era que grababan algo con estos esquemas que te estoy diciendo ahorita del aparato y tenían que dedicarse los técnicos a mezclar, a preparar la siguiente pista, porque ellos iban a trabajar con una reducción de esos 4 canales la próxima vez que llegaran. Iban a llegar con otra idea. Oye, ahora quiero ponerle quiero ponerle una campana que se vaya oyendo así de un lado a otro. Pero pues para eso necesitas un canal abierto. Entonces, cada vez que grababan tenían que estar haciendo los técnicos reducciones de 4 a 2, 4 a 2, o eventualmente hacían reducciones mono para posible utilización en el sencillo. Entonces, Oye, pero aparte también cambia mucho la dinámica en la grabación, en el estudio, porque antes grababan un track en un día o 2 días, y ahora tienes que van a grabar un track 2, 3 semanas o más. Sí, mucho tiempo. Entonces empiezan con Strawberry Fields, que es una canción
que habla de un sitio que está en Liverpool, una casa hogar, un orfanato del Ejército de Salvación. Ahí se metía John de chiquillo, jugaba y se metía, estaba muy cerca de casa donde él vivía, y le quedó el recuerdo y compone sobre este tema. Y el segundo tema que traen a la mesa es When I'm 64. 64. Van a grabar el 6 de diciembre, que es una canción que data de finales de los años 50, principios del 60. Que lo usaban para jugar cuando ya no había, ya no se sacaba el sonido, o más bien cuando no tenían luz y Cuando ya sacaban nomás la puro piano. Sí, es un tema tipo vaudeville, que es de los años 20, 30, y es una canción que en ese momento era una especie de honrar al papá de Paul, que cumplía 64 años, y Paul, perdón, era muy joven, tenía 23, 24 años, y decía, pues que de aquí a que yo tenga 64 y se me caiga el pelo y me siente contigo en el porche a ver a los nietos que juegan y todo eso, pues le llegó su tiempo, ¿no? Le llegó el tiempo de cumplir los 64, pero él pues está haciendo una noción de que pues seguirás conmigo, estarás conmigo, me seguirás queriendo, seguirás cuidando, me seguirás dando de comer cuando tengas 64, la edad de su papá, en ese momento. Y yo creo que es el único tema romántico del disco. Pues también está, bueno, está Lovely Rita, está Sí. está Getting Better, pero pues como quiera no son estrictamente ahí te platicamos de cada uno. Sí, entonces es el segundo tema, When I'm 64, y por ahí se hablaba de que este podía ser un álbum que hablara de la infancia de los Beatles, porque ya traías Star of Hills, traías When I'm 64 y traían Penny Lane. De Penny Lane, que también es un lugar muy que hace referencia a la infancia, o más bien a una calle que usaban comúnmente. Sí, es como aquí hablar de la estación Cuauhtémoc del metro. Así es. Es un lugar donde confluyen muchas cosas. Entonces, en esta canción se utilizan pianos en diferentes velocidades. También, aquí me gusta mucho lo que tiene la caja del 50 aniversario, porque al escuchar la toma instrumental de esta canción, haz de cuenta que estás oyendo un track de Pet Sounds. Así es. Hay muchos, escuchas todo lo que son, escuchas el track, lo instrumental que está detrás y tiene ese feeling de clásico, pero también con mucha nostalgia de los 30s. Sí, y lo que decíamos el otro día de lo barroco. Ok, sí, agregar muchos instrumentos. Porque aquí es donde incluyen los pícolos, las flautas, los vientos, una sección de metales en Penny Lane, in my ears, pa, 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 toda esa parte era lo que Paul era bueno para traducir. Él decía, quiero pa, 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 y el músico escribía lo que le acaba de decir. Y luego, pa, 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 y el músico escribía y grababan rapidísimo porque eran músicos de la filarmónica, o sea, Sí, eran músicos que 2, 3, 4, vámonos, y salía la canción, les pagaban 50 libras a cada uno y vámonos. Pero fíjate, estamos en Penny Lane. ¿Qué día empezaron a grabarla? El 29 de diciembre. Un mes después de empezar a grabar Strawberry Fields y I'm 64. Sí. Entonces se van el tiempo. Se van de fin de año y se avientan los técnicos mezclando y remezclando y editando y volviendo a mezclar lo que tienen de estos temas bien complejos, sobre todo Strawberry Fields. Porque querían encontrar un single. Entonces están trabajando mucho en la parte de la mezcla y llegan el 19 de enero del 67 a grabar
la toma uno de A Day in the Life. Sí, hasta entonces dan el salto de ya superar, considero que ya tenían las demás. Fíjate, A Day in the Life es una canción muy Lennon McCartney, porque es una canción que trae Lennon a la mesa, una composición de una situación relativamente real, o sea, basada en hechos reales, una narración, prácticamente agarró el periódico, donde se habla de la muerte de un amigo de ellos que se llamaba Tara Brown. De hecho, un amigo más de Paul. Era un millonario, un heredero millonario, muy jovencillo, muy jovencillo, pero por los círculos en los que se movían, era muy amigo de Paul. Entonces se mata este amigo y John compone el tema hablando sobre ese accidente de coche, que después utilizó para presumir la muerte de Paul. O sea, hubo gente que lo vio como una teoría conspirativa y empiezan a grabar el 19 de enero esta canción. Y tiene una segunda parte que es de Paul, que es I woke up on the bed, trying to come across. Pero llegan a grabar este tema y le dejan pues un vacío en la parte central. No sabían que iba a haber, sabían que tenía que haber algo grande. Sí, algo épico. Pero le dejaron ahí 20 y pico de compases. Y otros tantos dejaron la parte final, dejaron compases ahí pendientes en la parte del medio, en la parte final, y le siguen. Del 19 de enero te vas hasta el 11, hasta el 1 de febrero para grabar Sgt. Pepper's. Las tomas de la 1 a la 9 y un día después todavía están ahí grabando la toma 10. Y ahí... Donde ya entonces ya Paul McCartney ya tenía el concepto de que este otro grupo va a ser los nuevos Beatles, van a llamar Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Sí. Y ya quitarse la idea de que son esos Beatles que se vestían de blanco y negro. Tenían muchísimas ganas de quitarse la careta, quitarse el estereotipo, quitarse todo lo que nos había llevado a la fama. Y Paul McCartney ya había hecho el intento en 1964 componiendo canciones bajo seudónimo. Y se dio cuenta que le había ido muy bien. Entonces, traen la idea ya de hacer un álbum conceptual de esta banda que evoca a las bandas de los años 20, años 30, similares a la banda donde tocaba el papá de Paul en los años 20. Y ahí les da, durante la grabación de este track, que es un track muy rocker. O sea, dentro de lo que cabe, dentro de toda la parte del pop que trae ahí con metales y orquesta, es una canción de rock. Sí, tiene estos sonidos de que empieza una orquesta y está el público y al final entra Billy Cheers, que va a ser Ringo. Sí. Pero en general es una canción de rock. Es una canción de rock, si más se oye la guitarra y el bajeo que ponen. En esas sesiones, ellos se intrigan mucho con el sonido directo, con pasar la guitarra directamente aquí, meterlo a la consola. Sí. Venir con un cable y hacer esto, derechito, la guitarra derechito aquí, el bajo derechito aquí. Y bueno, no se puede. No se puede así como te lo estoy diciendo. O sea, hubo que construir unas cajitas que recibieran la señal del bajo y meterlo aquí. Lo que ahora le llaman las cajas directas. Entonces, los ingenieros de EMI vieron la forma y empezaron a meter las cosas aquí. Por eso, si escuchas la edición del 50 aniversario, el sonido del bajo es impresionante. O sea, siente como si estuvieras... te haces a la idea como si estuvieras pegado al lado del bajo, del amplificador del bajo, pero es que lo metió derechito. Perdón, es lo más cercano que podríamos estar escuchando a los Beatles. Sí. Y John dijo, ¿cómo le puedo hacer para que mi voz entre directamente aquí? Y le dice Geoff Emerick, pues tendríamos que mandarte a hacer una cirugía y ponerte un plug aquí, en esta parte de aquí.
te ponemos un agujero para que entre el cable y lo podemos meter acá. No, Es la única forma. sí. Pero Porque aún así él quería que hubiera un cambio dramático en el sonido de su voz, porque él no tenía sí. ese gusto por escucharse a sí mismo. No, y aparte quería sonar distinto a George, Paul y Ringo. O sea, no quiero sonar igual que esto, yo quiero sonar aparte. Entonces, el siguiente tema que traen en febrero 8, ya el 1 de febrero grababan Sgt. Peppers, primero. Y el 8, una semana después, graban Good Morning, Good Morning. Good morning. Siguen mezclando y mezclando y remezclando y haciendo reducciones y todas las preparaciones necesarias. Entonces, John trae Good Morning, Good Morning. Good Morning, Good Morning es otro reto, porque trae un ritmo bien raro. Taran, tan, tan. Good morning, good morning, good morning. Muy fiestero ese track. ¿Cómo? Es muy fiestero para mí. Para mí Es festivo. es parte Es festivo. Y creo que evoca a... Este no es el que empieza con el gallito. Sí. El gallito del cornflakes. Good morning, nothing to say. Bueno, es como un anuncio, comercial. Ah, sí, la idea viene de haber visto un comercial de, ¿cómo tú dices? El cornflakes. De Kellogg's, del gallito, en la televisión y de ahí se le antoja esta idea. Pero no trae el ritmo normal de 1, 2, 3, 4, no. Taran, tan, tan. Y el ritmo de la batería es muy complejo. Requiere de pausas y de arranques, pausas y arranques constantemente. Es donde ahí se desesperaban a veces con Ringo, porque a veces batallaba con los cambios de ritmo, pero le tenía paciencia y sí lograba al final. Es que él era genial, o sea, dicen que rara vez se detenían unas grabaciones por él, pero esta canción es para sacarle de quicio a cualquiera, porque eso, good morning, o sea, es muy contrastante. Solamente una mente verdaderamente alterada puede concebir en 2 minutos tantos cambios. Entonces... Y al final de cuentas estoy 100% seguro que esa es la intención de Lennon. Sí. De hacer algo diferente. Sí, era tener ritmos nuevos y no inventan el ponchis nomás porque no se les atravesó la oportunidad, porque pudieron haberlo inventado. Sí, porque era una experimentación constante. O sea, si ya hiciste a Ringo tocar Rain y She Said y todo lo que lo hiciste In My Life, por ejemplo. Tomorrow Never Knows, que también tiene un ritmo muy curioso. Entonces, pues ahora lo hacen, hacer este tipo de ritmos. Ahora, después de esto, el día siguiente graban Fixing a Hole. Fixing a Hole de McCartney. Una pieza también distinta a todo lo que se había hecho. También, pues con una lírica rebuscada. Me gusta esa parte donde dice, estoy pintando mi recámara con colores, sí, colorido, de una forma colorida. That I will go. Sí. Pam, pam, pam. El tema, aquí ya aparece para McCartney el tema psicodélico. Porque sí, ya había aparecido claro. lleno en Tomorrow Never Knows. Pero aquí en McCartney ya por fin ya toma el tema. Sí, y también tiene cambios de tiempo. And it really doesn't matter if I'm wrong or right. If I'm wrong or right. Tan, 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 tan. Vuelve loco a Ringo, ¿verdad? Con tanto cambio. O sea, la sección rítmica está, en un predicamento constante con todas estas cambios de ritmo tan interesantes que tienen. Esta es la primera vez, fíjate, el día 9 de febrero, que los Beatles salen de Abbey Road. Van a otros estudios, ¿no? Van a otro estudio que se llama Regent. Solamente va George Martin con ellos.
no puede llevarse al equipo de ingenieros que tenía porque ellos eran empleados de EMI. Así es, no podían trabajar en otro estudio. Pero George Martin ya era un productor independiente. Sí. Entonces, él sí puede darse el lujo de ir a otros estudios, renta otros estudios, porque creo que los estudios semi estaban ocupados ese día para otra cosa, como que había un compromiso preestablecido. Y vaya que en esta época los virus tuvieron toda la cartera abierta para utilizarlos a discreción, ensayar y componer en el estudio, cosa que hoy sería simplemente un costo estratosférico. Es que también hay que comentar que el estudio EMI no era que ellos fueran dueños del estudio EMI, sino que rentaban. Y Bueno, los estudios EMI eran de EMI y Parlophone era una filial de EMI. Entonces, era la casa de los estudios del sello Parlophone y pues lo usaban ahí a discreción, pero si había una agenda. tú querías utilizar los estudios EMI, pues ibas y rentabas el estudio y te lo rentan. Claro, cuesta carísimo, pero lo ocuparon con otro artista de la misma compañía y para esto, pues ni modo, está ocupado el estudio por el día de hoy. ¿Qué hacemos? Pues vámonos a otro lado. Pues es que al final de cuentas, ahora sí que aquí el tiempo es oro. Sí, en esa época los conceptos de grabación eran muy distintos. Entonces, por eso podían darse el lujo de tener sesiones de un día completo ahí metidos y todo. El día siguiente regresan al estudio a EMI a grabar a The End Alive, pero se dedican 3 horas a grabar la sección orquestal de este tema. Y para esto, Paul dice, ¿sabes qué? Yo quiero 140 músicos. Ah, pues que va a estar bien barato, ¿no? Y dice, pues sí, pues quieres a toda la filarmónica. Pero, o sea, está bien que sí, pero no tanto, no te los vamos a pagar. Está muy graciosa esa anécdota de cómo se les ocurre grabarlos. Entonces, sí, dice, bueno, está bien, me conformaré con 40. Y le dice, pero yo quiero que suenen a 160. Entonces, dice uno de estos ha sido Jeff Emerick, ¿y qué tal si usamos, pues los grabamos 4 veces? Ah, bueno, está Geoff Emerick sí tiene razón, pero en su libro hace el comentario de que Ringo dice, y si pues los grabas 2 veces. Y Sí, todos se voltearon a verlo así como que, ¿sabes qué? Esa es una muy buena idea. claro, o sea, utilizar los mismos y probablemente si van a tocar otra parte, pero van a grabar, eventualmente se va a superimponer uno de estos con otro de estos y pues, vas a tener la sección de la orquesta duplicada. Aquí, cuando lo oigas en las 2 bocinas, pues se van a oír como si fueran 80 o 120 o lo que sea, la cantidad de veces que los hayas grabado. Entonces hacen eso y se oye aquello, pues, majestuoso, pero escúchalo en la edición 50 aniversario. Mm. Y luego está ahí, están ahí el sonido. Qué curioso, está el sonido de los globos reventándose. Porque Pues sí. se había ocurrido hacerlo tipo fiesta, entonces inflaron globos, les dieron máscaras, Máscaras, narices falsas de payaso y todo eso. invitaron a sus amigos de los Rolling Stones, de otras bandas, esposas también, para Dijeron, hacer vamos a hacer de un fiesta. happening. Aquí se va a hacer un happening, va a ser un pachangón de aquellos. Vamos a tener una orquesta completa. Paul McCartney va a ser el director de la orquesta y todo el mundo feliz. Excepto los músicos. Y los músicos, pues son gente, digo, los músicos de la orquesta que escogieron, pues eran músicos muy serios y todo, pero se supieron subir en la onda, les pusieron las máscaras, todo. Hay una película de 8 milímetros donde se registra precisamente eso. Se pensaba que iba a ser parte de un documental para la televisión hablando de cómo se hizo el álbum, pero nada más lo único que conocemos. Entonces ahí se ven cómo andan todos deambulando en el estudio a media luz y bueno, pues eso es algo también lleno pues, de efectos, incluso visuales y pues muy surrealista, ¿no? La sesión.
Y se convierte en el primer encuentro entre esta generación de música contemporánea adulta y con esta nueva música pop que escuchan los Sí. jóvenes. Es el primer encuentro, obviamente ahí es muy esforzado y es muy rígido, eh, pero ya después se convierte en algo muy común. Sí, y ahí se sienta el precedente pues, de que los Beatles pues, son un grupo diferente que pues, trabaja con una orquesta sinfónica y ni para empezar, ni era una orquesta sinfónica, sino era una sección de una orquesta. Y pues sí, utilizan músicos de una orquesta como parte del arreglo de la canción, aunque el álbum no necesariamente tiene la presencia orquestal a lo largo de todo el álbum, tiene diferentes momentos, pero esto sí es algo muy distinto y algo que se vuelve también una tendencia que siguieron pues sus contemporáneos. Entonces, después de fíjate, fueron 33 y medio segundos lo que grabaron con la orquesta para efectos prácticos. Fueron 24 compases. Y lo que costó fue un dineral. Pero pues, ¿qué resultó de ahí? Pues una genialidad que es A Day in the Life, tanto en el intermedio y como la parte del crescendo final, que es una cosa majestuosa, que es algo que pues no tiene par en la historia de la música. La petición que le hacen de esta sensación de tensión a la que te lleva es algo perfectamente bien logrado y muy lamentable, en mi opinión, que George Martin le hubiera dado por volver a grabar esa cosa con los Bee Gees en 1978. En fin. Había dinero de por medio, pero sí te puedo decir que Sí. pues, es que la letra existencial, el cambio de voz y de tono lírico con Paul McCartney en medio de la canción y luego la La sección pica. se convierte ya en algo muy épico y levanta el sentimiento y lo hace llegar a un clímax que sí no se había escuchado antes. Sí No, no y es algo que no te deja igual después de oírlo. O sea, es otro después de oírlo. Y es que o sea, yo diría que es junto con la letra lo que hace que funcione totalmente la canción. Es algo que ellos no, estoy seguro que lo hubiera, bueno, no parece que lo hayan pensado, pero sí eleva el elemento existencial, sí eleva el elemento del yo lírico, que se maneja mucho en la literatura. Se eleva bastante esta conciencia de lo que está más allá de lo que Sí. es la música pop. Y ya no se trata del amor, ya no se trata del tema, del miedo, se trata de la música en sí. Y eso lo hace 100% popular. Es una novelita, pequeña novela y un poco surrealista, ¿no? Por el cambio que tiene en 3 minutos. Fíjate que parece algo increíble, pero esta canción tiene pues, recibe muy buenas críticas y todo, pero también la aleja de la gente. O sea, sigo con el tema de lo disgregante que podrían llegar a ser ellos con sus mismos conceptos, porque era algo en lo que no te ibas a identificar fácilmente, como From Me to You, She Love You, incluso Help, donde te puedes identificar, sino que eres como una especie de espectador de una narración sobre un hecho que estamos viendo a lo lejos, que es la historia de esta persona que fallece en ese accidente, ¿no? Y el cambio para la segunda parte, ¿no? De Inclusive, cómo me fíjate, levanto y me peino y me subo al camión y... eso es lo interesante, que es un elemento micro, o sea, muy personal, muy individual, y con la orquesta se convierte en algo macro, en el cual todos podemos entender y compenetrarnos en el elemento climático, de ese sentimiento en el cual somos más que un individuo y que vivimos en este tiempo totalmente limitado. Y eso es lo que hace trascender este tema. Así es. Dentro de todas las sesiones de este álbum, pues también se grabaron otras cosas,
como Only Another Song, una canción que no vamos a escuchar hasta el álbum, Yellow Submarine. Sí, es cierto. Hasta el Yellow Only Submarine. Another Song, un tema muy, muy bizarro. Solo una canción norteña. Sí, son una canción norteña. Los Beatles eran del norte de Inglaterra y la compañía de publishing, ¿cómo le dicen? La editorial de las canciones de ellos era Northern Songs. Entonces, esta es una canción norte, una canción del norte. ¿No les gustó? ¿La escucharon y no sentían que tenía, obviamente no tenía, no llegaba al nivel de, acaban de grabar Day in the Life, pues no tenía ese feeling, no tenía ese nivel. Y sí comenta Geoff Emery que no era un buen track. Y tampoco el otro que traía, pero que de alguna forma lo hizo funcionar y poco a poco la disfrutaron más, que es Within You. Falta todavía. Sí. Entonces, el 13 de febrero graban las primeras tomas de Only Another Song y el 17 se van de la toma 1 a las 7 de Vain for the Benefit of Mr. Cat. ¿Qué es un beneficio? Un beneficio es una representación en una carpa, en un teatro, en un circo, para reunir fondos por alguna causa particular. Puede ser la boda de uno de los artistas o sobre todo eso, o sea, se va a casar Mr. Kite, entonces vamos a hacer un beneficio para Mr. Kite, una obra, una función especial que va a ser muy especial, que va a tener actos padrísimos para que la gente venga, pague un poquito más porque el dinero va a dar a Mr. Kite, por alguna razón. Y fíjate que la letra de esa canción parece ser muy sencilla porque la lees y parece que es el folleto en el cual te está diciendo cuál es cada acto y después de cada letra, pues, por ejemplo, cuando dice the band begins at 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. Me encanta esa. Cuando él ejecuta las cuerdas sin sonido. Me encanta eso. Pero la letra hace que funcione bastante la música. Sí, John básicamente recitó el contenido del póster. Claro que le tuvo que agregar de su cosecha y lo que agregó fue algo maravilloso. O sea, el Henry the Horse y todas esas ondas. Henderson. Verdaderamente en un ambiente circense, el tiempo también requiere que Ringo toque la batería de una forma como un sincopado. Utilizan también unas grabaciones de un órgano. Ocupaban para esto una especie de órgano para dar la atmósfera, pero estos órganos de steam creo que son como de tubos. Sí. No sé, pues no había. Había algunos que eran como automáticos y funcionaban con unas tarjetitas perforadas, como una especie de programación, pero no eran lo que George Martin quería para esto. Entonces hubo que recurrir al banco de sonidos de EMI, utilizaron unas cintas, pero no podían poner la cinta tal cual estaba ahí, y dijeron, bueno, vamos a utilizar fragmentos de esa grabación, y pues agarraron la cinta y literalmente la cortaron en pedazos, la aventaron las cintas y luego las unieron de vuelta, con la finalidad de que se oyera pues algo random. Ahora se entiende mucho eso. Es que es muy al estilo de la vanguardia. A finales del 900 era muy común que pues apareció este movimiento dadaísta en el que hacía eso, pero con las letras de los poemas. O con párrafos de cuentos, etcétera, y pues creaban así un nuevo cuento o un nuevo poema. Y pues crearon un sonido. Ahora es con un sonido, con una canción pop de los Beatles. Sí. Entonces, es una canción sobrecogedora. Esa. Maravillosa. Es una melodía padrísima. Es padrísimo. O sea, lo que hace John con esto no lo vuelve a hacer jamás. Y es que tiene mucho drama.
así como la andabas tarareando, sí tiene mucho, tiene ese, no nada más los circenses, sino el drama que tiene. El suspenso de los actos. Así es. Y eso es algo genial, algo que no volvió a tomar de esta forma. En esta grabación, George Harrison tocó un armonio. Él experimentaba mucho con los instrumentos de la tradición oriental hindú, y el armonio es uno de ellos, que es como una especie de acordeón acostado, entonces lo utiliza mucho a lo largo de este tema. Pero el bajeo, escucha el bajeo, toda la línea de bajo es súper melódica. Pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom. Y como antes no lo escuchábamos, pero ya con esta nueva, con nuevas Sobresale, sobresale con ganas. increíble, ¿no? Y la voz también, o sea, soy como si lo tuvieras aquí enfrente, ¿no? Entonces, el 22 de febrero graban, espérate, esos tres, el 22 graban solamente el acorde final de Day in the Life. Ah, sí, porque antes se les había ocurrido utilizar nada más el sonido vocal de Sí, una especie de om. Ándale, y todo reunido, varias personas reunidas, pero nunca los convenció y después, y ahora sí. No, llega a sonar muy padre, o sea, ya como lo vimos en la edición del 50 aniversario, suena padrísimo y ha estado muy bien, pero qué forma de cerrar la canción con ese acorde de piano, creo que es un mi bemol. A lo largo de toda la producción, George Martin tiene que lidiar con que las canciones están compuestas en un tono, pero los instrumentistas, como lo habíamos dicho en el álbum pasado, no necesariamente tocan ese tono. Entonces le dice al del pito este que está tocando, ya sea un corno, un saxofón, una parte de la sección de metales, le dice, vas a tocar en si bemol. Y le decía a John Lennon, no, es que mi canción no está en si bemol, está en sol o está en fa. Dice, sí, John, tú tocas en fa, pero el señor tiene que tocar en si bemol porque su instrumento viene en otra tonalidad. Ah, bueno, esa era la inocencia, era la ingenuidad que tenían para términos técnicos musicales los Beatles. O sea, ellos decían, pues mi canción está en fa, ¿por qué va a tocarla en si bemol? Bueno, pues porque la única forma en la que él puede entrar con nosotros es que él toque como si estuviera en si bemol. Pero para este acorde ponen varios pianos, creo que son 3 o 4 pianos, y todos tienen que tocar al unísono, o sea, varias personas, creo que sentaban de a 2 por piano, iban a tocar este tono. Entonces, no es nada fácil tocar 4, sí, eran como 8 personas al mismo tiempo, el mismo acorde, porque alguien se va a adelantar, alguien se va a atrasar. Y ahí estuvieron un rato, hasta que todos dieron la nota al mismo tiempo, quedó perfecta. Hay 9 tomas. Sí. Así va a quedar. Así va a quedar. Y ese cierre con esa nota de piano, pues la han utilizado los Beatles para varias cosas. La utilizaron las antologías, la han utilizado para diferentes, porque es un piano impresionante, ¿no? Creo que en la antología por ahí se utiliza el piano. Este piano lo utilizan en reversa y luego al derecho al final de The End. En la antología 3 se acaba The End y luego viene el piano en reversa. Queda el sonido del piano hacia adelante, al derecho. Entonces, pues es un recurso que les quedó ahí padrísimo. Aparte termina muy bien la canción y el disco con este tono. Con eso lo acabas maravilloso. El 23 de febrero graban Lovely Rita. Lovely Rita, otra de McCartney. Otra de McCartney que es otra, pues es una oda, ¿no? A la chica del taxímetro. Pues si te fijas, bueno, también hay que comentar que pues parece ser que este es el disco más McCartney hasta la fecha, o podría decirse que es el disco McCartney. Él era el motor del disco. Ya estaba un poquito, que él era considerado el líder del grupo desde Revolvers, estaba un poquito más alejado pues, por el uso de drogas. Sí, John estaba
estaba afuera y vamos que su aportación es increíble, ¿no? A pesar de estar bajo estas condiciones. Pero el motor del grupo en este momento es Paul McCartney. George Harrison está emergiendo como una fuerza compositora desde Revolver, pero su paso por la música hindú es disgregante. O sea, el día que está George grabando con sus músicos, pues los demás están de vacaciones, no tienen nada que hacer, tienen poco que aportar porque la, la, la musicalización es con músicos especiales Así y es. participan en vocales y algunas, algún acompañamiento, pues básicamente es George y sus amigos, que los utilizó, básicamente multiplicó Within You, Without You con el Love You Too del disco pasado en el soundtrack de la película Wonderworld el siguiente año. Pero en esta canción es una canción es una canción, me gusta mucho porque retrata a una persona de la calle, una persona, podemos decir, ordinaria, que es el que pone las multas en el taxímetro cuando no llegas y le pones moneda. Entonces la retrata perfectamente a la señorita, dice cómo es, que trae un gorrito, que se pone una mochilita que le cruza así, parece un, Con la un, libretita. un soldadito, ¿no? Dice, pues una soldadita. Este, y retrata, es como los retratos que hace en Penny Lane, o sea, va fotografiando, va llenando de alegorías de un sitio, de la peluquería que tiene los retratos de todas las cabezas que se ha dado el gusto de arreglar, de la enfermera que vende souvenirs, o sea, es increíble lo que hace McCartney en este álbum con las letras. Son unas líricas completas, sencillas y contundentes. Retrata maravillosamente. Sí, se le da muy bien líricamente, como crear estos personajes, aunque sí es un personaje de lo más duro de la vida real, que de seguro fue una affair que tuvo Paul McCartney. Lo maneja muy bien. Y después, en el blanco también seguirá haciendo. En toda su discografía, ya de solista también, se le da muy Sí, bien lo usa, crear el personaje. usa mucho. Usa mucho a los personajes y ahora es el turno de John para utilizar un nuevo personaje, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky. Es Lucy un, in the Sky. es un tema padrísimo, es un tema muy psicodélico, es un tema muy, muy surrealista. O sea, la chica con los ojos de calidoscopio. Que él siempre comentó que era por un dibujo que hizo su hijo, Sí, y a cómo no. partir de ahí ocurrió la idea, pero sí tiene muchos toques psicodélicos, en eso no lo puedes quitar ni negar. No, bueno, los niños dibujan psicodélico, bastante psicodélico. Ah, sí, eso sí, pero Sí. pues Salad and Flowers, ¿qué más? Eat Marshmallow Pies, eh, Newspaper Taxi Appears in the Shore, When Newspaper Pigs Got Taxi. Away, Newspaper Taxi. Digo, Newspaper Taxis. cada una de esas, pues bueno, son adjetivos. Utiliza los adjetivos que le da, los calificativos que le da a las cosas son tan ricos, son tan coloridos. Plasticine Forest with Looking Glass Eyes. Looking Glass. ¿Te Entonces, imaginas? sí tienen esta psicodelia que ya había aparecido en Bob Dylan, Blonde on Blonde, por ejemplo. En sus últimos tracks siempre mete psicodelia muy fuerte en los discos de Bob Dylan, desde el 65, 65 y 66. Pero aquí no nada más es la letra psicodélica, sino la música. Esto Realza. es como un poquito como una Alicia en el País de las Maravillas. Mándale. Este es el Alicia en el País de las Maravillas de los Beatles. Y aparte es una imagen que siempre recordamos en Yellow Submarine. Totalmente, ¿no? Fue un gran tema para la película, un gran segmento ahí. Queda Y como bueno, niño el dedo.
esta canción se graba en 7 tomas, básicamente. O sea, lo básico viene en 7 tomas. Parece increíble considerando que lo compleja que es. Tiene muchos cambios de tiempo también, porque cómo empieza con Picture Yourself in a Boat on a River, incluso monótona, o sea, es, ¿cómo haces una melodía tan rica con una sola nota? Muy bien. Empieza con ese arpegio que hace una especie de armonio. Es un instrumento ahí que utiliza un órgano para hacer el intro que es arpegiado. Y luego cómo va cambiando. Tara, tan, 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 taran, tan, tan, tararararararara. Y luego pam, 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 pam. Sí, yes. O sea, son cambios y cambios y cambios. Vuelve loco al Ringo, vuélvelo loco. Esta es tu chamba, yo en este disco vamos a volver a loco a Ringo y a los demás, porque ¿cómo vamos a entrar todos al tiempo de 1, 2, 3, pam, 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 pam? Y el bajeo, escucha ese bajeo. Pum, 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 pum. O sea, súper melodioso. Es un bajeo bien propositivo el que hace McCartney en este disco. Tiene mucha razón en pensar que Paul había muerto y que lo había suplantado otro cuate. Porque claro que ya venía Paul de hacer cosas padrísimas en el disco anterior, pero ¿de dónde sale este tan melódico en el bajo? ¿Y de dónde sale tan bueno para tocar harpsicordios, clavicordios y pianos? Bueno, es la madurez. Yeah. Ay, bueno, pues también está hay que siempre contar, en este momento Pet Sounds es disco de los Beach Boys que es una gran influencia para McCartney. Es en esta época, es en estos meses que sale. En la primera mitad del año 67 agarra a los Beatles grabando Sgt. Peppers y que agasajo es el tener este tipo de producciones en esa época. Fíjate, eso se graba el 1 de marzo, el día 9, una semanita después, graban Getting Better. En breve también de McCartney. Que es otra canción de las que habla Paul, como que son de esos temas en donde la colaboración Lennon y McCartney es muy evidente, porque Paul trae todo el tema súper optimista de la canción. Similar a lo que habíamos dicho la vez pasada con Good Day Sunshine, o sea, optimismo a tope. Y luego contesta John, it couldn't get much worse. No puede estar peor, ¿verdad? Entonces, cuando dice, I used to get mad in my school. No, I can't complain. The teacher who told we weren't cool. No, I can't complain. Sí. Y como dice, a little better all the time. It can't get any worse. Sí. Pues sí, ¿cómo puedes? O sea, ya cuando llegaste al fondo, ¿qué más puedes hacer? Pues. Igual, y también estos versos. I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my sin. I'm doing the best that I can. Sí, que es que cuando estás joven, no controlas muy bien tu conducción con las chicas. Entonces a veces eres, no eres del todo gentil. Y eso lo vas desarrollando. Todos, tanto las chicas como los chicos, los celos. Sí, o sea. El problema es cuando ya lastimas, pero es otro tema. Pero él tiene ahí 24 años y está muy joven, pero suficientemente maduro para componer eso. Ahí tocan los Beatles si te fijas, es un tema bastante de grupo, pero tienen ahí acompañando a George Martin, también le entró a la instrumentación, y él toca el piano. Nada más que el piano no lo toca sobre las teclas, sino que lo toca sobre las cuerdas. Entonces, golpea las cuerdas del piano como si fuera prácticamente una percusión. El piano tiene un martillito que golpea las cuerdas y emite el sonido. Entonces, George Martin le está pegando las cuerdas y genera unos efectos muy curiosos. Utilizaron varios pianos
en esta canción. No se notan tanto en las ediciones anteriores. Hasta ahorita que las oyes en la edición del 50 aniversario, es muy evidente todo lo que se grabó de pianos. El 15 de marzo, George Harrison entra a grabar Within You, Without You. En una toma, prácticamente la graba en una. La practican. Y en el de 50 aniversario está ese track en el cual escuchamos cómo los está guiando. Está increíble. Y es una canción muy bella. Geoff Emerick comenta que era la segunda canción que traía y no eran muy fans de este track, pero les fue gustando con el proceso de estar grabando. Pues tiene una melodía dentro de las tonalidades de la música hindú. Es lo que habíamos dicho, de lo monótono que puede llegar a considerarse. Es que es exótica y es una melodía muy densa y la letra también no es muy amena. Es una letra espiritual al mismo tiempo que existencialista. Es muy al estilo de la música, perdón, de la cultura de la India. Pero esto también le agregas que son estos instrumentos exóticos, no están acostumbrados a oírlos. Pero el solo de citarra es maravilloso. Sí, y él trabaja en la cítara en una sobreimposición a la grabación original. O sea, la primera toma la hace con instrumentos como la tabla, el suarmandel, el dilruba y la tambura. Tocan esos 4 instrumentos. Y luego tiene la sesión con los violinistas y con... el dilruba es como una especie de cítara, pero que se toca con arco. Entonces es ese sonido como que se desliza, un sonido deslizante, una nota deslizante es el dilruba. Y luego mete cítara y mete violines, y el arreglo de violines es increíble. La orquestación que le pusieron, padrísima. Es algo escuchar este track en instrumental es una experiencia, es una pequeña pieza clásica o de corte clásico hindú, porque la música hindú tradicional o la música hindú popular es muy distinta a esto. Esto es algo muy serio, algo sumamente de alto nivel de lo que es el sonido de la música hindú. Ya para esto ya había tenido clases con Ravi Shankar, de manera que cuando lo escuchamos, explicándole a los músicos cómo es que va a hacer la parte que van a tocar, estamos oyendo a un George Harrison imitando a Ravi Shankar en el estudio. Así trabajaba Ravi Shankar. Así explicaba y va como tarareando, pero él va haciendo como llevando la melodía de una forma fonética que utilizan ellos para expresar la melodía a los músicos. Y esta canción es una joya. Es una joya y muy a George Harrison, tanto en la letra como en el sonido. George Harrison está en la India. Te eleva George Harrison a un nivel muy por encima de todo el mundo, de la música pop. O sea, se llevó a George Harrison a cruzar las barreras del crossover en 1967 y lo pone pues como un estandarte del world music. Dice la letra, try to realize it's all within yourself. Trata de darte cuenta que todo está dentro de ti. Trae la mentalidad y la cultura de la India al occidente. Él ya está estudiando. Era su esposa Patti la que empezó con esto. La meditación trascendental, etcétera. Y empiezan a tomar sus cursos con el Maharishi y se dan cuenta de que la fama y todo esto era algo bastante pasajero, o podía ser algo bastante pasajero, y lo importante era con lo que te ibas a quedar después de todo eso. Entonces, pues ahí lo pone de manifiesto y es una Harry song, muy Harry song, muy de él. Y también pues cumple una condición de ser una hermosa melodía
una hermosa instrumentación con una letra bellísima marcada en esta producción del Sgt. Peppers. Y luego continuamos con She's Living Home, que es Paul McCartney en el plano que hemos platicado del solista. Es Paul McCartney con un grupo de músicos clásicos, como lo hizo en For No One, como lo hizo en Yesterday, como lo hizo en Eleanor Rigby. Y tiene este estilo, recordando a Pet Sound también, con una buena instrumentación, y aquí pues no utilizan guitarra, no utilizan... No, no es una canción. No, en esta canción estaba Paul tan ansioso de tener un arreglo que, estando George Martin fuera ocupado con otro artista, le pide a un arreglista llamado Mike Linder que le hiciera un arreglo. Y cuando George Martin se enteró, no le gustó nada, absolutamente nada. En esa época eran muy celosos. Eran muy celosos de con quién grabas, de con quién te juntas, de que si los Beatles meten a alguien más, de que si George Harrison compone con alguien más, que si John Lennon se junta con... Eran celosísimos porque para ellos la sociedad era Brian Epstein, los Beatles, George Martin y compañía, Estudios EMI. O sea, ver que los Beatles utilizaran otro arreglista era un sacrilegio. Y bueno, George Martin ve el arreglo y dice, caray, no está tan mal. Pero, pues, sabes que yo voy a dirigir a los músicos y déjame darle una revisada a esto. Y es lo que hace. Él cambia algunas cosas y dirige un grupo de violines, violas, chelos, contrabajo y arpa. Que quedó una novelita de 3 minutos sobre una muchacha que se va con alguien que le habla bonito al oído, que pues, era un vendedor de coches, pero le habla bonito y se va con él. No, pero fíjate que es un buen soundtrack, es 1967, es un buen soundtrack para todos estos hijos de casas convencionales conformistas de los que vienen desde los 50 en Estados Unidos, y que en el 67, justo en el verano del amor, se escapan, se van a San Francisco, se van a Nueva York, se van a Los Ángeles. Es un muy buen soundtrack para estos jóvenes o cualquiera que se quiera escapar de la casa. Que cualquiera que es como la historia de los años maravillosos, donde la mayor se va con el novio hippie. Es que sí pasó bastante en esta época. Y el diálogo que hay entre madre y padre, pues, ¿qué hicimos mal? Le dimos todo. Dimos todo. Pero ¿cómo McCartney se pone en el papel de padre y madre, o bueno, para componer, para decir, pues, ¿en qué nos falló si él no tenía hijos? Aparte, pues sí tenía esa cualidad de entrar en los zapatos, perdón, de alguien más. La letra dice, nunca pensamos en nosotros mismos, batallamos duramente para darle todo lo que pudiera tener. She's living home after living alone for so many years. Oh, no, qué canción tan dura. O sea, ya cuando eres papá y piensas que los hijos se te pueden ir un día, yo creo que te viene a la mente eso. Cuando se van por medios correctos, o más bien pues, lo que se debe hacer, cuando se casan, etcétera. Claro. Aún así duele. Imagínate cuando se van antes de. Y ahora es una chica, o sea, es una muchacha, es tu muñeca, es tu hija, llámame como quieras, pero ahí lo presenta muy bien y representa una historia que se repitió muchas veces, sigue repitiendo. Eso fue el 17 de marzo, el 21 los Beatles pues están grabando ahí y intentan grabar vocales para una canción de John, pero John andaba mal, se siente mal, como consecuencia de lo mal que andaba, y lo mandan a agarrar el aire, pero... George Martin lo lleva arriba. Dice, mira, vente, vamos acá al ático, acá a la terraza, al techo. Y luego le dice Paul, ¿y John? No soy yo. Dice, anda en el techo. ¿Qué? Dejaste solo a John Paul sí sabía lo que traía John encima, entonces, lo dejaste solo, donde ahí arriba, pues vámonos por él, porque puede caer, aquí se nos mata. ¿Pudo haber sido una historia trágica? Sí, aquí pudo haber acabado
la historia de los Beatles, y ya empezó la historia de solistas de McCartney. Y ese día estaban en otro estudio los los Pink Floyd grabando The Piper at the Gates of Dawn. Entonces ahí se topan y se saludan. Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Y qué curioso que yo me di cuenta de esa anécdota también. Y pues sí había una competencia con estas otras bandas, Pink Floyd, Rolling Stones, y obviamente Beach Boys con Pet Sounds. Pero siempre fue amigable la competencia. Sí, y Voy a destruirlos. Pink Floyd era un grupo emergente, era un grupo que estaba empezándose a abrir paso, tenían su sencillo de See Emily Play, estaban en una súper psicodélica, estaban súper alocados, traían una onda vanguardista, todo lo que da, y pasaron años para que se dieran las amistades, que se diera más nivel entre ellos, o sea, se pusieran más a nivel, porque en ese momento eran verdaderamente emergentes. Luego Paul McCartney se hace muy amigo de Dave Gilmour. Se hacen bastante buenos amigos ellos. Y fíjate, el 28 se la pasan, terminan de grabar las vocales de Getting Better el 23 de marzo, que habían dejado pendientes por el problema de John. El 28 de marzo graban los efectos de sonido para Good Morning, porque John quiso terminar el tema con sonidos de unos animales de granja como persiguiéndose unos a otros o una cadena alimenticia ahí. Se oye cómo están la secuencia de animales muy fuerte en la edición 50 aniversario. Se siguen grabando algunas pistas adicionales y armónicas para este tema de Good Morning, Good Morning. Es hasta el 29 de marzo que se graba With a Little Help from My Friends, que es otro tema de grupo. Básicamente es un tema de grupo con Ringo en la vocal principal. Y ahí pues la anécdota es de que le habían dicho la letra que dijera ¿qué pensarías de mí si canto fuera de tono? Pues me aventarías tomates. Y dijo Ringo, pues yo no voy a cantar eso. No, me van a tirar tomates de verdad, público. No, pues yo no canto eso. Entonces le cambiaron. Y el primero de abril graban el Sgt. Pepper Reprise. Right. Es otra Sgt. Peppers, pero más rocker. Sí, más rockera, más rápida, y también con los 4 integrantes tocando al mismo tiempo. Sí, es un tema de rock y la graban en 9 tomas. Me encanta a mí el conteo, el solo de la batería, el ritmo que agarran y también pues la forma de interpretar guitarras, bajo, baterías súper rockero. Me parece un tema al que le hizo Jimi Hendrix un muy buen tributo, pero destaca a los Beatles en este álbum, con canciones como esta, como una banda de rock. Sí. A pesar de que el rock para ellos estaba en otro plano de ideas, se había quedado atrás con esos She's a Woman y todas esas cosas. Es este track que nos vuelve a arraigar con nuestro público, con nuestros fans. Pero fíjate, no es rock and roll, es rock, o sea, es fuerte. Este es rock. Ahora son rockers. Ya no les puede hacer algún track de rock and roll y no. Les emociona tocar juntos todavía, pero es rock lo que les atrae. Sonar fuerte. Sí, ya es un rock ácido, un rock acidito muy sabroso. Y fíjate que ya después de esto, lo único que sigue es continuar haciendo ediciones, simplificar, porque había que ponerlo, al fin de cuentas, todos los tracks que grababan, había que ponerlos para 2 bocinas o para una. Entonces había que hacer una edición mono, una edición estéreo, y pues ya había salido el single de Strawberry Fields con Penny Lane, era un hit, era una canción que no, bueno, es un hit, pero no llegó al número 1 porque se les atravesó Engelbert Humperdinck ahí con un tema que se llama Release Me, una canción muy melosa. En fin. Pero sí que es este momento que es el sencillo es de febrero 23, sí, 13 sí. de febrero.
13 de febrero del 67 es un momento es de mis favoritos en la historia de los Beatles porque es cuando todos odian a los Beatles. Se sabe ya que no van a hacer giras. Está excelente esa entrevista que le hace Dick Clark, el programa de America Bastard, a jóvenes de 16, 17, 18 años y les pregunta qué opinan de los Beatles y dicen, no, no me gustan los Beatles, que son tan malos como los Monkees, que fueron como el Twist, que si le preguntan a una muchacha si irías a verlos, si vinieran a un concierto a tu ciudad y no, a mí no me gustan los Beatles, yo no iría a verlos. Y justo en esa presentación les pone en vivo el video que hacen para Strawberry Fields Forever, que es a colores, y Penny Lane. ¿Y qué es lo qué es lo que ven? Pues, Y la respuesta de los muchachos que acabo de ver, rarísimo. La mayoría fue que la respuesta de la mayoría de los que les preguntaron que estaban presentes en el público de que se verían raros, se verían curiosos, se veían más viejos y hicieron música rara. Y aparte, pues estos videos que, bueno, ahí los presentaron en vivo en blanco y negro, pero al verlos a color era una experiencia diferente. Sí, sí, la situación fue de que habían madurado demasiado y demasiado rápido para lo que había la gente madurado en ese mismo tiempo. Y llegaron, como te dije, entraron al estudio unos, salieron otros. Ahora eran más intelectuales, ahora eran más artistas, eran menos rockers y más artistas, eran menos teen idols y eran más artistas en toda la extensión de la palabra. Entonces, concluyen con ediciones y mezclas y preparación del álbum. El álbum, el concepto del álbum, principalmente avalado por los Beatles, es la edición monoaural, que estuvieron presentes en la mezcla. La edición estereofónica ya no estuvieron presentes en la mezcla, sino que lo hicieron los técnicos. Pero qué curioso, ¿no? Es la primera vez que estuvieron presentes en la mezcla para ya terminar el álbum. No, antes Sí, no lo habían hecho. no lo hacían, ya se lo dejaban a los técnicos y ellos iban de gira. Entonces aquí eran peticiones como vamos a unir las canciones que vengan entrelazadas, que no tengan silencios entre sí algunos de esos temas. Y veían a los técnicos en acción, cosa que les siguió enseñando muchas cosas, pero a pesar de que el álbum estaba completo, ellos siguen grabando nuevas canciones que se pueden considerar dentro de esta época Sgt. Peppers, pero son Magical Mystery Tour, Baby You're a Rich Man, el 12 de mayo, el 17 de mayo empiezan a grabar You Know My Name, Look Up My Number, el 25 de mayo graban It's All Too Much, también la película de Yellow Submarine, y el 1 de junio se lanza el álbum a nivel mundial. Así es. En la casa de Brian Epstein, donde se reúnen con la prensa para presentar el disco y es donde se ven en estas fotografías John y Paul estrechándose la mano con la portada del disco abierta, yo Ringo flanqueándolos, están todos muy contentos, John está demasiado contento ese día. Es fotografiada por Linda McCartney, ¿no? O bueno, sí. Linda Eastman. Y Linda Eastman en ese momento, todavía no era Linda McCartney. Ya se conocían, ya había algo ahí, se les ve platicando y bueno, ya como parte de las conclusiones, este es el primer disco que sale de una sola forma para todo el mundo. Es la primera vez que los Beatles tienen su lanzamiento bajo el mismo concepto, bajo la misma portada, bajo el mismo orden de canciones. Eso fue intocable. Y ya era hora, porque estoy seguro que nunca estuvieron felices que Capitol les cambiara el orden de las canciones o les quitaran tracks. No, si los hubieras dejado, hubieran hecho Beatles 67 y le hubieran quitado canciones al Revolver para ponerlas aquí, hubieras metido Penny Lane, Strawberry Fields en medio de si hubieras quitado dos, que se les hubiera hecho así medio estrambóticas, los hubieran sacado de ahí. El caso es de que pues tienen un paquete de lujo, es un álbum gatefold, o sea que se abre como una especie de libro. Una idea originalmente era que el disco fuera coloreado, pero no, salió en negro. Traía un cartón ahí con unos monitos y unas cosas que podías recortar, mucha gente lo hizo.
cierto. El bigote, el pin. A que te pusieras un bigote falso. Yo me Los quería cuatro poner un bigote. Hoy quería poner un bigote de esos. Las letras de las canciones estaban en la contraportada. Algo que no se hacía. No, y está colorido por todos lados. Y ese día de lanzamiento, por la tarde se van al estudio y se sientan a, a soncear. Se les graba tocando jams de guitarra, bajo, batería, armonio, órgano, tocan guitarras distorsionadas y nadie sabe qué traían en la cabeza ese día porque el resultado fue desconcertante. O sea, increíble que el día que estás sacando al mundo, dando a conocer el álbum más avanzado de la música pop hasta el momento, te reúnas en la tarde a hacer semejante desvarío, ¿verdad? Porque yo diría que es su celebración, ¿no? Es que también hay mucha expectativa y supongo que son los nervios de cómo va a reaccionar la gente. Una, los fans de antes, y como es una música que va más allá de esos fans, de las adolescentes de 15, 16 años, pues son los nervios de la expectativa y aparte toda esta propaganda en contra de ellos que se estuvo dando y lo que ya te había comentado que había aparecido en su show. Creo que los nervios le ganaron y buscaban un lugar en el cual sentían cómodos. Se refugiaron en el estudio, se refugiaron donde ellos estaban seguros, pero lo habían conseguido. El esfuerzo de 6 meses rinde frutos, se vuelve el disco del año, se vuelve el evento del año. Es un disco que da para hablar y hablar y hablar, y por eso nos hemos extendido un poco más de lo normal. Sí. Un disco que la gente oía con alta expectativa y buscando significados. Ahora sí, la gente empezó a buscar significados, buscar indagar dentro de los sonidos, la riqueza que tenía este disco, y hizo que los críticos dieran otra cara a los Beatles, que los intelectuales voltearan a ver los Beatles, que los cineastas buscaran a ver los Beatles, que se le encontrara... El mundo intelectual... Disculpa, ¿qué dijiste? Que se le encontrara la filosofía a lo que estaban diciendo en este disco. Sí, el mundo intelectual voltea a verlos, como tú dices, y pues entran a este mundo de música contemporánea, un poquito de lo académico, y le abre la perspectiva a esta nueva generación que les precede a los Beatles, que ya después seguirá con lo que hará Pink Floyd, lo que hará Electric Light Orchestra, Hendrix, inclusive Led Zeppelin, The Who, después saca Tommy en el siguiente año. Hay un chorro. La influencia no va a parar. En cine, como tú dices, en literatura, en poesía, en música, obviamente. En moda. En moda. En cuentos infantiles, por la película de Joe Sonic que saldrá del año siguiente. Sí. Hay bastante donde agarrar. Ahora, todos hablaron algo de Sargento Pimienta. Lo escuchamos toda la vida con la edición George Martin. Cuando escuché yo la edición del 50 aniversario, me dije, hay que corretear a ese George Martin, porque le faltó, ¿no? Los recursos técnicos con los que contó su hijo Giles, pues le permitieron revelarnos un álbum distinto. O sea, si lo había oído, yo no sé cuántas veces, si no lo he oído 300 veces, no lo he oído ni una, pero cuando lo oí con audífonos directamente de estos audios, dije, no había escuchado este disco yo no lo conocía. Yo no conocía este grupo tan bueno. No había oído a este baterista tan genial. El bajista, el baterista. Sí, las voces. Parece que tengo a John aquí enfrente, ¿no? ¿Cómo pasan los sonidos de un lado a otro de una forma cadenciosa, suave, sin tener que estar limitados a tener el instrumento en cierto lugar como lo había dejado George Martin? Creo que George Martin puede estar muy orgulloso de su hijo por el trabajo que hizo. Este disco, por lo que te conté aquí,
pues representaba grandes complicaciones y un reto. Es un logro técnico. Sí. En ese aspecto. Hicieron una obra maestra con una cosa relativamente similar a esta. Ahora, esta cosa es digital. Tú la tienes moderna y chica y cómoda, y la puedes llevar a donde tú quieras, pero ellos tenían una consolota gigantesca que era todo el cuarto. Sí, entonces eso realza todavía más la genialidad de ellos. Yo recomiendo totalmente escuchar, invito a escuchar la edición del 50 aniversario, que es genial, todos los discos que incluye, incluso para que pueda escucharlos en Blu-ray, porque también vienen audios de alta fidelidad, de alta definición ahí, pues escucharlos. Oye, inclusive contiene la versión en mono del disco. Sí. Y los singles, que no aparecieron hasta que solo aparecieron como singles y después aparecieron ya en el EP de Medical Mystery Tour. Hay un documental que se llama The Making of Sgt. Pepper de 1986-87. Vale la pena verlo. Vale la pena también este librito que es escrito por George Martin. Este es un libro que se llama The Making of, With a Little Help from My Friends, The Making of Sgt. Peppers, por George Martin. Parece que a don Jorge se le olvidaban las cosas. Tiene imprecisiones. Y también está el tema de que pues algunas cosas no fueron producidas o pensadas por George Martin, pero pues fíjate, no lo he leído, hay que leerlo y para ir diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, quién sabe. Y el que tienes tú ahí, el de Jeff Emerick. O sea, son libros, son materiales que vale la pena revisar. Cuando estás escuchando este disco, estás repasando pasajes de estos libros como el de Jeff Emerick. Y aparte, no hemos dicho, pero pues la portada también es un gran momento en el arte pop. Meter a todos los personajes, cambiar, ya habíamos mencionado, poner a los Beatles viejitos como en cera y ya el elemento simbólico de ellos, dejarlos a un lado, que era la caricatura. Y ya ellos nuevos en colores. Y ese es otro elemento, los colores. El colorido, la cantidad de personajes que aparecen en la portada, pues los grandes ídolos de ellos, la gente que admiraban. Desde Marlon Brandon hasta H.G. Wells, Oscar Wilde, hasta autores hindúes también, está Carl Jones, está Sigmund Freud, está Einstein. La gente que ellos admiraban, gente que admiraba a la generación. Este disco pues también es emblemático por su portada. Cantidades de réplicas se han hecho. Parodias de humor, en serio. Es el disco. Sgt. Peppers es el álbum por excelencia. Así es. Yo con eso termino. Es el álbum de los 60 por excelencia, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Que nos muestra toda la exuberancia, toda la extravagancia de la segunda mitad de los 60, de los swinging 60s de inglés, y eso es algo que no se va a repetir, aunque pongas al grupo de la década de los 70s como son los Bee Gees ahí, no lo puedes repetir aunque hagas una película Across the Universe o Yesterday, ponle como quieras. Sgt. Pepper solamente es uno, lo hicieron los 4 Beatles con sus amigos ahí. George Martin fue un artífice para hacerlo. El artista Blake Edwards, creo que se llamaba, no me acuerdo no es Blake Edwards, el artista, el equipo gráfico, Michael Cooper, el fotógrafo. Una cantidad de talentos que se reunieron en ese momento de la historia para hacer esta genialidad. Da para mucho. Una disculpa por la extensión del tiempo, pero son 53 años, 52 años, ¿no? De 53 años de Sgt. Peppers, y podrían ser 60 o más. Es un escaso. Requiere hablar, Sargento Pimienta requiere hablar todo lo necesario. Es un disco que hay que escuchar en mono y en estéreo. En mono y en estéreo, así es.
La edición, de preferencia, pues en estéreo, la edición más nueva que han hecho. Sí. A partir Escuchar con audífonos. Sí. Eh, con audífonos para escuchar todos los detalles. Sí. Y en altavoces para entrar en ambiente, para que sea parte del... Yo este disco lo aire. escucharía con una varita de buen incienso. Sí, con unas velitas, flores, porque hay que tener flores, como está en esa portada, con una lavalamp y con audífonos, hay que oírlo con audífonos. Curiosamente sí había una lava lamp en el estudio Sí. durante la grabación de este Sí. disco. Peter Sí, ellos. y Ian Howard, que son los que hicieron la portada, diseñaron el álbum. Sí. Oye, pero bueno, nada más yo quisiera hacer el comentario final de que la dinámica cambió mucho en este disco. Lennon se fue un poquito, se alejó un poco. George Harrison también. Sí resintieron el hecho de que McCartney toma la batuta, toma el liderazgo. Muchos de sus tracks pues no requería de su presencia musical. Sí hay un resentimiento ahí, lo cual pues va a llevar a que el siguiente álbum, que es solo titulado The Beatles, que es conocido como el disco blanco, pues sea de alguna forma la antítesis y John Lennon tenga una personalidad o un gusto, o más bien una mentalidad y una participación muy, muy diferente a la que se va a hacer en los discos anteriores. Sí, el álbum blanco va a ser un tema difícil de abordar por la cantidad de temas, de canciones que tiene, y por todas las situaciones que se dan antes y después de la grabación. Entonces, quizás vamos a hacerlo en 2 partes. Pues primero hablaríamos del EP de Magical Mystery Tour, ¿qué te parece? Sí. Y Sí. All You Need Love, el verano del amor. Claro que sí. Para platicar esto. Y después sí, el blanco. Hay que hacer también un comentario extra o hacer una sesión larga o 2 sesiones cortas. Porque el blanco Sí. también es otro granito. O ser muy concreto. Es que hay muchos tracks. Pero bueno. Sí. Pues bueno, ¿algún último comentario, Sargento Pimienta? Básicamente que cuando lo volví a escuchar me di cuenta que yo no conocía el Sgt. Peppers, que había que volverlo a oír, y es la invitación, es a volverlo a oír, a abrirse en mente y oídos a esta superproducción de 1967 que no tiene precedente y yo creo que no tiene paralelo en la historia. Pues igualmente, ya van 2, perdón. Muchas gracias, Fernando, por esta hora y media, más de hora y media. Está bien padre tu camisa. Ay, muchas gracias. Mira, esta es una camiseta de Randy Salazar, perdón, del buen Randy, de los viejos Beats. Y con Bruce Lee, el rey Sí, sí, sí. Sí, es que ellos tienen los viejos Beats son, no sé si los conoces. No, pero ya ahora sí los voy a conocer. Eso es un grupo de DJs. Entonces, Randy es el que hace todas estas cosas gráficas y tienen un concepto de viejos beats, o sea, de sonidos viejos. Oye, pues un saludo y, claro que sí. Y a ver si pasan el link para comprarles algo claro. por internet. Sí, es genial, hace cosas muy locas, Chana. Vamos a hacer de promoción porque sí está muy chida esa. Yo traigo una pastilla de los Supersónicos. Me encantan. Me encantan, pero a mí me encanta Bruce Lee, desde la Dispón Verde, pero aparte me encanta lo que hicieron ellos con esto. Luego te cuento. No, luego pasas todo eso. Claro que sí. Para que también cualquiera pueda comprarle una... Por supuesto. Sí, él las hace aquí en Monterrey y tiene unas ideas geniales. Te voy a conectar con él para que lo conozcas. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, fue un gusto. Muchos saludos a todos. Gracias a todos, saludos, que la pasen bien y a disfrutar del Sgt. Peppers. Gracias por escucharnos. Pues bueno, nos vemos otro día en la vida.